comenzamos con la última ponencia, que en realidad es un taller y se titula Recuperaciones del siglo de oro en el cómic, aplicaciones didácticas para el aula. Y está impartido por nuestros dos ponentes. Voy a presentarlo brevemente y les doy la palabra porque el tiempo es suyo. José Rovira Collado es profesor permanente laboral del área de didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Alicante. Es doctor en investigación educativa en 2015 por la Universidad de Alicante con la tesis doctoral titulada Literatura infantil y juvenil en Internet, de la Cervantes virtual a la literatura infantil y juvenil 2.0. Herramientas y espacios para su estudio y difusión, que ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado en 2018 y el Premio Cátedra Santander de la Universidad de Alicante de Transformación Digital en 2018. Subdirector, además, del Departamento de Innovación y Formación Didáctica, tiene una sólida trayectoria en estudios en torno al cómic, siendo el coordinador académico de Unicómic, las jornadas del cómic... Ah, ¿es tu teléfono? No te preocupes. Como decía el José Rovira Collado... Es un efecto de... un añadido, sí. Coordinador académico de Unicómic, las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante y secretario del aula del cómic de la Universidad de Alicante. Es especialista en narrativa gráfica y en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para la didáctica de la lengua, con más de 100 publicaciones, entre las que se destacan la edición de libros como Aprendizajes plurilingües y literarios, Nuevos enfoques didácticos en 2016 y Current Perspectives on Literary Reading en 2019, o Renovación del cómic en español, Lecturas de España e Hispanoamérica en 2021. Por otra parte, no menos importante, tenemos a Mónica Ruiz Pañús, profesora titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante también, doctora en Filología Hispánica en 2018, que recibió el Premio Extraordinario en 2011. Es coordinadora académica del Centro de Estudios Literarios Iberoamericano Mario Benedetti de la Universidad de Alicante también y coordinadora de la miscelánea de la revista América Benedetti. Perdón, de la revista América sin nombre de la Universidad de Alicante. Asimismo es miembro de Unicómic y del aula del cómic de la Universidad de Alicante. Se centra su estudio en estudios de la mujer y las protagonistas femeninas del cómic y en la narrativa gráfica de no ficción de América Latina. En la actualidad tiene una línea de investigación centrada en la literatura infantil y juvenil de América Latina y en la presencia de la literatura hispanoamericana en el aula. Sus últimas publicaciones incluyen Educación literaria y América Latina, retos en la formación lectora en 2022, en la editorial Visor, Desfronterizando lecturas, propuestas exocanónicas para el aula en 2023, en la editorial McGraw-Hill, y una cartografía de la literatura infantil y juvenil iberoamericana, Nuevos imaginarios culturales para las aulas del siglo XXI, en 2025 con la editorial Octaedro. Con esto yo finalizo y les paso la palabra a los profesionales. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, a la Universidad de Almería por contar con nosotros, a María por la amabilidad y la eficacia, doblemente. Yo creo que es un atrevimiento pues, muy interesante aunar el siglo de oro con la didáctica y una vuelta más aunarlo con el cómic, ¿no? Yo creo que volúmenes de teatro y cómic es lo que menos tenemos en las bibliotecas escolares, no sé en vuestros centros, pero por experiencia lo sabemos. Es el último taller, estamos cansados, queremos irnos a comer, haremos algo muy práctico, muy ligero, no vamos a decir citas ni hablar de competencias, sino lo que pretendemos un poco, yo creo que es el objetivo de todos los que estáis aquí, que la mayoría sois profesores, es que nuestros alumnos lean, que lean teatro y que encima si leen teatro el siglo de oro, pues mucho mejor. Nosotros, desde la Universidad de Alicante, a través de la Asociación de Unicómic, que se creó casi hace 25 años, pues estamos convencidos de que el cómic, aquí os hemos traído una representación y a ver si nos da tiempo un poco a hacer el taller, el cómic es una herramienta esencial para que el alumnado se acerque al siglo de oro. Eso lo que ha comentado nuestra compañera antes, de que cuando se acercan al siglo de oro dicen es que suena raro, ¿no? Creemos que el cómic les invita a introducirse en ese mundo. ¿Se trata de que lean el cómic y no lean la obra? No. No vamos a proponer eso, sino que se trata de que sientan curiosidad hacia el mundo del siglo de oro, hacia esa obra, de que sientan interés y de que estos cómics que vamos a presentaros, porque yo creo que también si os salís de aquí con 20 cómics que tal vez podéis alguno poner en el aula, pues ya nosotros nos damos por satisfechos, ¿no? Es decir, que estos cómics sean un impulso para que ese alumnado, que el siglo de oro es algo que suena raro y que es difícil, pues despierte su interés de algún modo. Como os he comentado, nosotros venimos apostando por el siglo por cómic desde hace 25 años en la Universidad de Alicante
Y estuvimos muy contentos cuando en el Barómetro de Hábitos de Lectura de 2025 los datos constaban que la lectura de cómic era el que más había experimentado un aumento más significativo, ¿no? Con un crecimiento del 38% respecto a 2020. Era como el género, vamos a utilizar esa palabra, ese noveno arte, más popular. Un 15% de la población juvenil se manifestaba como lector de cómic. Y todos yo creo que estamos de acuerdo que es un formato que es bastante popular entre el público infantil. Sin embargo, por investigaciones que hemos hecho en colegios y en institutos, desde la universidad, tenemos a los jóvenes les gusta leer cómics, sin embargo, hemos constatado a través de nuestras investigaciones que hay una ausencia de cómics en el aula. Quizá ahora algún compañero me decís, no, pues en mi instituto o en mi cole hay muchos cómics. Y nos iremos de aquí felices, pero por las investigaciones que hemos hecho, las visitas a los que nos damos cuenta que hay una ausencia de cómics. ¿Por qué? Pues a veces por los prejuicios educativos. Por ejemplo, persiste la visión de que el cómic es un poco un género de transición, un entretenimiento, y hemos tenido la experiencia de que muchos docentes nos han dicho, bueno, el cómic es para los alumnos que tienen dificultades, que no pueden leer la obra, pues que lean el cómic, ¿no? Los que tienen adaptación curricular, significativa, no significativa, es decir, en lugar de ser considerado como una alta cultura, una literatura seria, sí que hemos constatado que muchas veces se emplea para esos alumnos que el docente considera que no pueden leerse la obra. También otro motivo consideramos que es un poco la formación del profesorado, ¿no? Es decir, esa formación en la alfabetización visual pues no la tenemos. Yo, por ejemplo, reconozco que cuando acabé la carrera, o hace 20 años, cuando acabé la carrera, acabé mi máster, cuando me hablaban de cómic, yo solo sabía nombrar estos 4. Zipizape, Mafalda, Asterix y Obelix, Mortadelo y Filemón. O sea, no, es un poco, cuando a veces hemos hecho estudios con encuestas, dime títulos de cómics, estos 4 están, pero más allá es difícil que conozcamos, ¿no? Entonces, esa formación en esa alfabetización visual creo que es una carencia. Yo, por ejemplo, tuve en mi formación como filóloga y en mi máster como docente y creo que está presente, ¿no? En los cursos de formación falta mucha formación sobre cómic. Como os hemos dicho, también hay una escasez en las bibliotecas escolares. Yo creo que si sois docentes la mayoría de lengua y literatura tenéis la experiencia de esa visita de comerciales que quieren hablar con el de lengua para darle una muestra de algún libro y siempre nos dan muestras de novela, muy pocas veces nos dan muestras de cómic, ¿no? Y pues eso, lo que estamos hablando un poco, que ya ha hablado nuestro compañero antes, Alberto, no se potencia la alfabetización visual y la fuerza que puede tener. Entonces, un poco lo que veníamos a hablar en este taller, que tiene como 2 partes, yo voy a presentar el corpus de cómics y luego mi compañero va a presentaros una propuesta didáctica real, cómo podemos trabajar el cómic. Os hemos hecho fotocopias para que os llevéis a casa algo de qué guiones se puede hacer, cómo puedes trabajar. Si nos da tiempo lo haremos aquí y si no, bueno, pues os podéis llevar y luego pasaremos un poco los cómics. ¿Cuáles han sido nuestros criterios de selección? Yo os he puesto ahí esta frase, ni son todos los que están, ni están todos los que son, no nos cabían más en la maleta, pero además de eso hemos cogido un criterio de selecciones que fueran cómics de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque son cómics que podéis comprar. Si os traemos cómics de 1983 que hemos conseguido a través de segunda mano, es muy difícil, ¿no? Hemos intentado presentaros un corpus de obras accesibles, porque es de los últimos 10 años, de autores españoles o de América Latina. ¿Por qué? Porque nos gusta trabajar mucho más con la lengua original que con la traducción y bueno, con la conexión fuera que abordara temática del siglo de oro y que tuviera ese potencial didáctico. Entonces yo voy a presentarlos hasta que mi compañero me corte y ya pase por la otra parte y bueno. Evidentemente, cuando hablamos del siglo de oro y de cómic, hay una megaproducción de cómics en torno a Cervantes, ¿no? Como os digo, siempre os hemos traído de los últimos 10 años y a veces de los últimos 5, novedades editoriales. Y sobre todo un poco el criterio de selección, también un criterio estético que sean cómics de calidad, ¿no? Porque a veces el cómic, por la asociación del comedor, hace un cómic sobre hábitos saludables, ¿no? Muy interesantes, que también son potencialmente muy buenos, pero hemos intentado aunar un poco esa calidad estética y que sean de historietistas de calidad. Este cómic de la enseñación del genio es muy interesante porque nos presenta, se fabula en torno a cuál fue el motivo real de Cervantes de escribir El Quijote. Y lo que es interesante es que tiene una estructura teatral.
Se presentan 6 cuadros separados por una página en medio y en cada cuadro va presentando algo interesante sobre la vida de Cervantes. Empieza desde cuando era niño, su estancia en Argel. Entonces es interesante porque, además de la calidad visual, de los dibujos de Gol, de Miguel Gómez Andrea, es interesante porque cuando yo terminaba de leer decía, jolín, Cervantes siempre soñó con triunfar como dramaturgo, ¿no? Y entonces por fin ha visto su vida convertida en una obra de teatro. Entonces es un cómic muy recomendable para toda la ESO, con un contenido, con unas ilustraciones muy potentes y con un guión muy bien hecho y muy accesible. Este otro cómic de 2015, bueno, en 2015 claro, un boom de cómics porque estábamos en el centenario, ¿no? Miguel Cervantes y el retablo de las maravillas, dos grandes nombres del cómic como es Miguel Ancho y David Rubin, pues tiene como 2 partes. La primera parte, que es la que hace Miguel Ancho, adapta la vida es una biografía gráfica de Cervantes, y en la segunda, pues una adaptación del entremés de Cervantes. También hay esa intersección entre la teatralidad y el cómic. Yo le pongo un pero, es que parece un poco, o sea, es del Instituto Cervantes, parece un poco un catálogo de una exposición. El formato es un formato muy pequeñito, no sé si este nos lo hemos traído. Es muy bueno para primero y segundo de la ESO, pero se queda corto si queréis avanzar, ¿no? Pero como un cómic iniciático está muy bien, pero ya a lo mejor en cuarto en bachillerato es un cómic que se queda un poco corto. El Manco de Lepante es otro cómic, este es de 2025. Es muy interesante porque evidentemente nos traslada a una época concreta de la vida de Cervantes, que es la batalla de Lepanto. Y lo que yo creo que a mí cuando leí me gustó mucho es que tiene una visión poética importante. Es decir, si nos gusta también la poesía, lo que encontramos es que Miguel de Cervantes, ante la crueldad de la batalla, tiene visiones. Tiene visiones y en esas visiones que va presentando a lo largo de la batalla se le aparecen ejércitos de ángeles que le socorren y con el cual ellos va entablando una serie de como monólogos poéticos. También aparece, es muy interesante porque también aparece personajes del Imperio Otomano como Sulaima, es decir, hay como esa doble visión también, no solamente la visión de Cervantes y bueno, es la historia que cuenta y contribuye un poco pues, a toda esa visión que tenemos de Cervantes. Miguel de Cervantes y el Caballero de las Desdichas es una obra de 2015, está publicada en SM y es interesante porque es una ficción que tiene ese trasfondo cervantino. El personaje es el sacerdote Pedro Pérez, que dialoga con el barbero Nicolás porque están en casa de un amigo de ambos que se llama Alonso de Quezada, que se está volviendo loco porque está leyendo libros de fantasía, ¿no? Entonces, de repente, cuando están haciendo ese expurgo de la biblioteca, el barbero encuentra el libro la novela inconclusa de Cervantes de la Galatea y entonces el sacerdote empieza a hablar de la vida de Cervantes, ¿no? Empieza a contar todas las desdichas de su vida desde esa infancia pobre, de su carrera militar que nunca lo consiguió, de la batalla de Lepanto, incluso aparece al final pues esas peleas, disputas de las que ya hemos hablado con otros escritores como Lope de Vega. Es muy bueno como contextualizar, es un guión muy sencillo, con unos dibujos y también es muy bueno para los primeros cursos de la ESO porque no es muy grueso. Este cómic que lo he traído, pero no lo recomiendo por 2 cosas, porque el cómic vale 56 €, entonces yo es un hándicap para tratar en un instituto, pero a los que son frikis del cómic como nosotros, pues en un bachillerato de arte, porque la calidad de las ilustraciones es espectacular, es simplemente la biografía de Don Quijote, pero con una calidad artística quizá menos didáctico que los otros que os hemos presentado, pero sí más artístico, ¿no? Entonces, lo he traído, no lo hemos traído porque encima es de cartoné gordísimo y no os queda en la maleta, pero a los que os gusta mucho el cómic, pues es uno de los que yo también recomiendo. Este es una fantasía de cómic, o sea, Don Quijote de la Mancha, Flixe, que es un historietista alemán, y hace un Don Quijote moderno, pero para mí con un guión fascinante, es decir, Don Quijote es el último defensor de una ciudad que se llama Toboso, es un poco como los superhéroes, ¿no? Toboso, en el que tiene que luchar contra aquellos que quieren especular con los terrenos donde vive.
tiene que luchar con eso, tiene que luchar contra su hija, que lo quiere meter en un asilo, y tiene que luchar contra su nieto, que su nieto se llama Robin, y él dice que no quiere ser escudero, que él querría ser como Batman. En 2 bicicletas van recorriendo ese territorio imaginario que es Toboso, y me parece, o sea, no pretende, desde el principio la historia dice que no pretende ser fiel, ¿no? Pero me parece muy interesante porque es divertida, moderna, funciona muy bien en secundaria, aunque hay ese trasfondo dramático, ¿no? De todo el problema de la expropiación, del ingreso en asilos por parte en una residencia. Entonces, es algo completamente diferente a una adaptación del Quijote, pero me parece muy divertida a quien verdaderamente le guste la historia. No es para contextualizar como los otros, pero me parece unos giros de guiones muy, muy buenos. Y bueno, si tenéis alumnos que les gusta el manga, este es un clásico, pues Don Quijote de la Mancha en manga, pues también es otra opción, ¿no? Para aquellos alumnos que os guste, ¿no? Esta versión de la otra H pues es bastante buena. Otros autores que recomendamos del Siglo de Oro, pues este ya ha sido mencionado por Alberto, La espada y pluma, que narra la historia del capitán Contreras y de Lope de Vega. Entonces este me parece, no hay ninguna adaptación en ninguna obra, pero es excepcional como lectura introductoria de lo que es el Siglo de Oro. ¿Por qué? Porque se ambienta en el barrio de las Letras, ¿no? Se basa en la biografía El discurso de mi vida de López de Contreras, entonces, donde él cuenta cómo este militar decidió hospedarse en Madrid durante una temporada y se aloja en casa de Lope de Vega. En casa de Lope de Vega hay una amistad entre ambos y también va paseando por el barrio de las Letras, se encuentra con Cervantes, con Quevedo, con Góngora. Entonces es muy interesante para ambientar lo que es el Siglo de Oro. Como os digo, no hay ninguna adaptación de ninguna obra, pero me parece una lectura excelente para enganchar y despertar este interés por el Siglo de Oro, y también un poco fue el discurso de mi vida fue el modelo real, ¿no? En el que se basó el Capitán Alatriste, que si también les gusta, pues es una manera también de engancharlos. La vida es sueño, ya la ha comentado, mi compañero ha comentado 2 versiones. A mí me gusta esta porque Ricardo Bilbao es profesor de instituto. Entonces yo creo que toca muy bien esa adaptación, ¿no? Él dice, tengo un monólogo de Segismundo de 10 páginas y lo tengo que reducir en una imagen, pero es que a veces mis alumnos entienden más esa imagen que las 10 páginas del monólogo, ¿no? Entonces, aunque sí que hay varias versiones, nosotros siempre apostamos por esta por eso, porque cuando un guionista o un ilustrador ha trabajado en el ámbito de secundaria, pues es esa cultura visual llega más porque conoce lo que quieren, ¿no? Él dice que ¿por qué la vida es sueño? Pues dice porque él pensaba que sus alumnos tenían derecho a acercarse a lo que eran las preguntas universales, ¿no? De las que ya se ha hablado en estas jornadas. El destino es inevitable, lo podemos cambiar, somos libres para elegir, son cuestiones que están presentes y por eso un poco recomendamos este cómic. El Buscón en las Indias para mí fue un descubrimiento gracias a mi compañero, que es el que se compra todos los cómics y me los deja. Es fantástico, o sea, yo os recomiendo esta lectura. El guionista empieza el cómic donde acaba el Buscón. Entonces, yo me lo he buscado, entonces el Buscón Quevedo termina diciendo sobre don Pablo de Segovia. Viajado a las Indias concebidas, ¿no?, como que la España del Siglo de Oro pues seguía siendo América, viajó a las Indias en busca de fortuna y su suerte no hizo sino empeorar. Entonces, lo que hace el guionista al leer el francés, lo que hace es continuar, ¿no?, lo que Quevedo nos prometía. El Buscón tendría segunda parte, nunca hubo, y lo que hacen en este cómic es continuar la segunda parte, es decir, ¿qué hubiera pasado si el Buscón verdaderamente, como dijo Quevedo, hubiera viajado a las Indias? Entonces es fantástico porque, pues, ¿qué hace el Buscón? Pues sigue en la línea de las aventuras que hace, pues está en los palacios virreinales, quiere ir a Machu Picchu, va por la Amazonia. ¿Y qué es realmente lo que pensáis que va a querer el Buscón? Pues buscar el dorado y encontrar el dorado, ¿no? Entonces es muy divertido porque yo creo que capta muy bien el guionista lo que es la esencia del Buscón, y es un poco decir, bueno, cómo hubiera sido si se hubiera continuado. Yo lo recomiendo, se trabaja también muy bien con alumnos de secundaria porque funciona muy bien todas las aventuras.
Tenemos un cómic de Cascaborra, que es una editorial que seguro que los que os gusta el cómic conocéis. Tiene mucho cómic histórico, muchos cómics de personajes, y este de Quevedo pues es uno más. Y lo manifiesta el guionista Pablo Durá, que tiene un handicap, que el cómic tiene 50 páginas y cómo resumir la intensísima vida de Quevedo, ¿no? Escritor, caballero, secretario, como habéis contado, del duque, todos los enemigos que tenía, cómo resumirlo en 52 páginas que tiene el cómic, ¿no? Entonces, a veces tiene, en mi opinión, algunos saltos cronológicos, algunos asuntos que no vienen, pero bueno, como introducción a toda esta época me parece también de una gran calidad. Arranca de Quevedo de niño, algo que nosotros no encontramos, entonces sí que funciona muy bien también con el alumnado, porque arranca desde niño, adolescente, hasta que ya llega a convertirse en el escritor que tenemos. Entonces es una recreación muy buena. Hemos traído un único libro de inglés, pero no es porque nos ha parecido, con esta portada que a mí me parece ya inquietante desde la portada, ¿no? El de Shakespeare y el Tito Andrónico, en el que lo que es una adaptación de esta tragedia homónima de Shakespeare de 2021. No es para secundaria, porque si os gusta Shakespeare, pues sabéis que esta obra de teatro, pues eso, está lleno de asesinatos, sacrificios humanos, violaciones, mutilaciones, canibalismo, ¿no? Pero sí que es una obra muy buena para trabajar en bachillerato, sí que desde inglés. Y sobre todo a mí me gusta porque sí que está dividida, igual que la que os hemos comentado de las Desdichas de Cervantes, en 5 actos. Y en cada acto se separa por una página en rojo y va introduciendo esa intersección entre cómic. Hay diálogos, es decir, crees que estás verdaderamente en una obra de teatro, ¿no? Siempre está presente el cómic, siempre te hace sentir como si estuvieras viendo una obra de teatro. Los personajes parece que se mueven en el escenario, yo creo que es de gran calidad. Evidentemente, no podíamos dejar al menos de incluir algún cómic sobre Santa Teresa de Jesús. Nunca hay mujeres en el Siledor, aquí se ha hablado muy poco. Hemos encontrado, hay que decir que hay muy poco cómic de Santa Teresa de Jesús de calidad. Los historietistas, no sé si Cascaborra ahora le dará por hacer algo de Santa Teresa. Este libro está publicado en Argentina. Es simplemente la adaptación de Las Moradas. El libro tiene 7 cómics, cada cómic representa una morada y cada morada está en un estilo de cómic. Uno está en manga, otro está en cómic de superhéroes. Es interesante, no tiene gran calidad las imágenes ni el guión, pero bueno, es interesante. Este lo hemos puesto un poco, que no sabemos si ponerlo o quitarlo, pero un poco era por comentaros una anécdota. Buscando cómics de Santa Teresa, dijimos, la Pasionaria de Santa Teresa, qué bien, nos lo compramos. No lo fotografíen porque no lo recomendamos para nada, ahora vamos a decir por qué. De ese coges un cómic, pues lo traemos en clase, lo trabajamos en clase, le echas un vistazo, está bien, lo leímos casi todo, pero hay que leerse los cómics porque cuando yo estoy en clase de repente voy a mearme encima tuyo que te enculo en senegalés, capullo, eso lo decía Santa Teresa, y dices, bueno, este cómic no lo puedo poner en clase. Entonces, es decir, a veces tenemos el que cogemos el cómic, lo leemos y esto era al final, entonces es un poco una neta de decir, si nosotros ponemos cómics en el aula, nos lo tenemos que leer enteros, porque nos ha pasado con este cómic, pero también nos pasa, el cómic es buenísimo, pero claro, pues hay que leerlo, ¿no? Otros cómics que creemos que es interesante para encuadrar ese siglo de oro, os hemos traído este de Las Meninas, bueno, sobre todo porque es Premio Nacional de Cómic de 2015, eso también denota la calidad del texto, y sobre todo porque yo creo que trasciende lo que es una mera biografía sobre Velázquez o sobre Las Meninas. La primera página es genial, es Velázquez ante un lienzo en blanco en el que el cómic dice que vamos a descubrir por qué pintó Las Meninas, ¿no? Pero es interesante porque también aparecen otros personajes, pues tenemos a Boro Vallejo, a Foucault, al Duque de Olivares, al Greco, es decir, sirve mucho a Picasso para contextualizar en otras asignaturas. Nosotros siempre hablamos del cómic como una herramienta interdisciplinar. En la Universidad de Alicante, por ejemplo, lo trabajamos junto al Departamento de Ciencias Sociales y a veces con los departamentos de plástica. Es decir, porque creemos que se puede trabajar no solamente desde la literatura, la lengua, sino que ahora veréis un poco que nosotros lo trabajamos siempre con didáctica de ciencias sociales, con elementos de plástica. En este sentido, este cómic es muy interesante. Nebrija.
Es un cómic 2022 que un poco, vamos, yo pienso que a veces hay algunos nombres, ¿no?, de nuestra cultura que corren el riesgo de perderse, ¿no? A veces, pues Cervantes es un premio, Colón es una estatua, o Menéndez Pelayo son unos cursos de verano, Quevedo para mi hijo es un cantante, no es un escritor. Yo digo, voy a trabajar Quevedo el cantante. Entonces, a veces esos nombres, y a veces Nebrija es una universidad. Entonces, se pierden algunos nombres por elementos culturales. Entonces, esta obra me parece muy interesante. Arranca de su formación en Salamanca, cómo luego va a Bolonia y ya cómo crea todo el proceso del diccionario de la lengua y como introducción, ¿no?, a ese 1492 como momento clave que cambia la cultura de la literatura en España. A mí me parece un cómic que es muy bueno. Y simplemente ahora para terminar, y ya le voy a dar la palabra a mi compañero, nosotros, ya se habla un poquito de nuestro currículum, en la Universidad de Alicante tenemos dos manías, que es el cómic y América Latina, ¿no? Entonces, consideramos que cuando hablamos de literatura no podemos hablar de literatura española, sino de literatura en español. Y así por lo menos lo reflejamos en nuestras asignaturas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esa visión hegemónica europea de España y nos damos cuenta por estudios que hemos hecho, y ahora, por ejemplo, acaba de defenderse una tesis doctoral, que no hay lecturas de América Latina, ¿no? Entonces, yo no concibo explicar el barroco sin Sor Juana Inés de la Cruz o sin Balbuena, y no concebimos muchos aspectos sin incluir autores de América Latina. En el caso del cómic, pues también nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, nosotros cuando hablamos de cómic y del siglo de oro, es cierto que el siglo de oro es un concepto cultural de España, pero ¿qué pasaba en el siglo de oro, en los siglos de oro en América Latina? Pues que teníamos toda la cultura virreinal y teníamos en los palacios una literatura y un ambiente artístico que se tiene que reseñar, ¿no? Entonces, un poco en el cómic nosotros también reivindicamos esa presencia, ¿no? Cómic que en América Latina son, yo creo que nos ganan en cómic, sobre todo Argentina, a nosotros. Entonces, simplemente muy rápido, pues si os gusta, si hay profesores de historia, si os gusta el Nuevo Mundo, hay numerosos cómics, desde las Flechas y Pelayos antiquísimos, las aventuras en historia. Vamos, si a alguien le interesa, yo os puedo pasar todo. Evidentemente, el tema del Dorado y de Lope de Aguirre hace que haya muchísimas trilogías en cómics sobre esta temática. Este os lo he traído porque me parece fantástico y funciona súper bien con la ESO. Se llama La danza de la conquista. Habla de todo el proceso de la conquista y del descubrimiento del Nuevo Mundo, pero lo hace de una forma antropomórfica, que les gusta mucho a los de primero y segundo. Es decir, España es un animal. ¿Qué animal va a ser? Un toro, totoroco. Y los indígenas son un animal. ¿Qué animal va a ser? Un coyote, coyotix. Entonces, es el enfrentamiento entre totoroco, que es un toro, y coyotis, que representan el indigenismo y el españolismo. Y es muy interesante. Nosotros incluso ha funcionado en sexto de primaria, hemos hecho alguna actividad. Es una trilogía de Raúl Treviño, que es un dibujante joven mexicano. Está publicado por Norma, se pueden comprar, o sea, no son difíciles, aunque son mexicanos, pero es una manera muy interesante de acercarte a todo ese mundo de una forma que les gusta, ¿no? Porque están en esa estética de lo antropomórfico, un poco. Entonces, esta trilogía es muy interesante. Bueno, también luego trabajamos con cómics de la conquista más históricos, sobre historia de México, de Encascaborra, como os he dicho, que es una editorial muy buena. Y luego, simplemente para terminar, como os ha comentado, pues a mí me gusta trabajar, reivindicar un poco la presencia de la mujer en el cómic, que hay muy poca, ¿no? Entonces, os hemos traído, y eso sí que para el taller, dos personajes femeninos que supongo que a todos os va a sonar porque son muy presentes en la literatura. La primera de ellas, Inés Suárez, es esa española que se convierte en la primera mujer que viaja sola al Nuevo Mundo en el siglo XVI buscando a su marido. Cuando llega a Chile descubre que su marido ha muerto, y a rey muerto o rey puesto, y bueno, empieza a tener una relación con Francisco de Pizarro y fue una ayuda fundamental para la conquista de Chile. Y La Malinche en México, quizá os suene por el musical de Nacho Cano, pero bueno, antes de Nacho Cano había muchos trabajos sobre La Malinche. Es esa mujer indígena que ayuda a Hernán Cortés y que se convierte en su traductora, ¿no? Para los mexicanos, bien la primera gran traidora, bien la primera gran madre del mestizaje, ¿no? Entonces, sobre La Malinche y Inés Suárez, que son dos mujeres tan potentes, hay muchísima literatura. Evidentemente, sobre Hernán Cortés podéis consultar muchos cómics. Especialmente del Conquistador, de Jean Dafoe, para mí me parece excelente, sobre todo porque tiene esa estética de superhéroe que es fantástica. La Noche Triste lo hemos traído luego para el taller, si nos da tiempo, y refleja también ese episodio de La Noche Triste en la que los españoles huyen
¿no? Del reinado de Moctezuma cargados de oro. Este es muy sencillito para la ESO y nosotros cuando hemos trabajado con alumnos de la ESO hemos utilizado este, porque ahora veréis que es un cómic apaisado, muy breve, con muchas páginas. Luego, al hablar de la Malinche, os hemos traído un sueño de cómic que es novela gráfica, que es El sueño de la Malinche, de Gonzalo Suárez y de Pablo Ladel, que hay película o que hay película, porque, o sea, mirar qué maravilla de ilustraciones, o sea, es que es un álbum ilustrado, mezcla novela gráfica, no sé un poco cómo decirlo, en el que habla de toda esta historia de Cortés y la Malinche, pero lo que es más interesante es que introduce la visión de los vencidos. Es decir, nos introduce lo que pensaba el indígena y sobre todo tiene una base histórica. Está basado en la crónica de Bernal del Castillo, que le da calidad a la obra y sobre todo la calidad de la imagen hace que sea un cómic no para trabajar en la ESO, sí para trabajar en bachillerato y sí para leer vosotros, para regalar, porque me parece que lo hemos traído también luego para trabajarlo, es excelente. La Malinche, como os digo, también os hemos traído otro que de Malinchín, La mujer palabra, que la publica del Vives. Este es para primero de la ESO, lo prologa Nacho Cano, haciendo un poco publicidad, y es muy, muy sencillito, no tiene nada que ver con el otro cómic, la otra novela gráfica de la Malinche. Este es muy sencillito y habla simplemente de ese encuentro entre dos mundos, o sea, cómo se encontró toda la cultura española, la cultura indígena, ese choque, y cómo en medio había una mujer que hizo, su palabra sirvió para que Hernán Cortés pudiera comprender y impida un poco todo ese proceso. Hay otros cómics sobre Malinche, este es de Francés de Quetzalcóatl, pero como se salía de nuestro criterio simplemente mencionarlos. Este, que sí que hemos trabajado con el alumnado más, incluso en sexto de primaria, Soy la Malinche, de Alicia Jaraba, es reciente y es interesante porque, como veis, la estética es mucho más infantil y sobre todo porque arranca de cuando Malinche era pequeña, como su padre cuando tenía 9 años la vende. Entonces, todo ese proceso no tiene mucho texto y funciona también muy bien con el alumnado de sexto de primaria y también con los primeros cursos de la ESO. Y Inés Suárez, ya para terminar, esa primera española, que en las crónicas dice que fue la primera mujer que viajó sola a América. Sobre Francisco Pizarro hay muchos cómics que a mí no me interesan tanto. Sin embargo, Inés Suárez, que si habéis hecho la conexión, es la de Inés del alma mía de Isabel Allende. Isabel Allende recupera esa figura de Inés Suárez, de esta gran mujer sin la cual Pizarro, pues no sé yo si hubiera sido lo mismo en la conquista de Chile. Hay 2 cómics interesantes, el de Inés Suárez, La conquista de Chile, del gobierno de Extremadura, para mí no es tan recomendable. Sin embargo, os hemos traído el de Cascaborra en 2022, que tuvimos la suerte también de que se presentara en la Universidad de Alicante, que bueno, no sé, es espectacular y solamente si os fijáis en la imagen, pues si alguien está listo, no sé, la lágrima, ¿os suena de alguna forma? Es Chile, la lágrima. Entonces, es un cómic con unas ilustraciones increíbles, un texto buenísimo, también con un gran rigor histórico. Y creo que también dentro de los que estudiamos el cómic, que hay muy pocas mujeres, creo que también hay que revender un poco el papel de la mujer, tanto de protagonistas como de autoras en el cómic. Aquí, aunque ahora mi compañero os va a hablar mucho más de todas las propuestas sobre el cómic, nosotros estos cómics de América Latina, como os he dicho, los trabajamos con los compañeros de Geografía e Historia, porque nos gusta trabajar de forma interdisciplinar. Nosotros nos lo pasamos mejor y ellos también, pero bueno, todos estos cómics de historia pues, de América Latina nos sirven para que se haga una geografía de la conquista, pues reconozcan el espacio, interpreten, también entiendan conceptos claves de la historia, que a lo mejor en el libro del texto es más árido, pero sin embargo, si en un cómic aparece Cortés y hablan de señoría, de aliados, de caciques, pues hemos comprobado, porque luego hemos hecho prácticas en colegios o en institutos, que entienden mucho mejor por esa fuerza de la imagen visual. También conceptos claves de la historia, ciudad-estado, relaciones con el poder. También luego hacen mapas conceptuales sobre personajes, sobre estamentos y luego pues actividades más centradas en lengua y literatura, como manejo de diccionarios, localizar focos léxicos, propuestas evidentemente de crear diálogos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente es un corpus que os he presentado así. Si a alguien le interesa de verdad, yo puedo dejarle a María el PowerPoint, el listado. Y bueno, siempre tenemos la página de Unicómic en la que hacemos recomendaciones sobre cómic. Hemos traído los de Siglo de Oro un poco por dentro de estas jornadas, pero también tenemos pues, cómics de temática de mujeres, cómics concretos más sobre América Latina
y un poco, pues eso, recomendaros que no tengáis miedo a llevar el cómic al aula, porque nosotros, por experiencia, incluso con chavales de coles de quinto y sexto, funciona muy bien. Bueno, me callo yo ya y le dejo la palabra a mi compañero. Entre la mesa y no sé qué no nos ha dado tiempo a... Ya, buenas tardes. Así que me toca el último de la mañana, aunque luego por la tarde se continuará. Voy a intentar ser breve. Tengo 80 diapositivas, así que no sé cómo va a poder ser breve. Queríamos hacer el taller, es decir, lo que hemos hecho, la selección, son los libros estos que solamente hay 2 de 2014-2015 y los demás son de los últimos 5 años. Esperamos que nos dé tiempo para que les echéis un vistazo, para que los... Simplemente porque si no, ¿para qué hemos cargado con 10 kilos en la maleta? Es decir, desde Alicante es el sentido. En eso, pues simple vamos a hacer un... Ya hemos hecho el recorrido, la presentación primero para ver que hay mucho cómic, que aquí era solamente una selección, podríamos haber incluido otros muchos que hemos dejado fuera, pero simplemente Alberto, por ejemplo, también nos ha presentado otros. Entonces, las propuestas didácticas. Y en este sentido, disculpen un poco la publicidad, pues nuestra asociación tiene ya 28 años, es decir, porque nació en 1999, es decir, podemos decir que es del siglo pasado, y podemos decir que son el encuentro decano de cómic académico, es decir, hay salones del cómic, hay festivales, hay otros espacios, es decir, en lo que es pues también salones que ya no sabéis si hablan del cómic o lo importante es el cosplay, la venta, pero bueno, en ese sentido nosotros llevamos ya... En 1999 se realizó esa primera jornada, tienen ahí el cartel original, y hemos seguido trabajando en ese momento. Bueno, en ese momento yo no estaba, estaban otros compañeros, pero estaba la mayoría pues, en último año de carrera y pues desde 2007 me incorporo yo y luego posteriormente otros compañeros como Mónica, Eduard Baile, etcétera, que ya éramos profesores, aunque tenemos la suerte que regularmente pues, es un tema que también, aparte, luego hemos crecido, es decir, Unicomic existe antes, pero también tenemos un trabajo con la narrativa gráfica, con el álbum ilustrado, que nos sirve también esta multimodalidad, relación texto-imagen, pero conseguimos pues, todos los años, aparte ahora con TFGs, TFMs, tesis, pues que se vayan incorporando, ¿no? Es decir, que nos vamos rejuveneciendo. No me voy a detener en leerles, pero tenemos ahí algunos de los objetivos principales que podríamos destacar, al fin y al cabo, pues... Nos preocupamos por llevar el cómic a las aulas, no solamente desde la Facultad de Educación, también de Filología, desde distintas lenguas, desde Sociología, de Arquitectura, tenemos distintas posibilidades. Realizamos investigaciones, la mayoría desde el ámbito de la filología o desde la educación, y también muchas actividades de eso que hablan ahora de transferencia y divulgación, es decir, actividades, lo que comentaba, es decir, tenemos unas jornadas que se han realizado este año en marzo, fueron las jornadas número 28, el año que viene tendremos las 29 y ya llegaremos al 30, seguramente si sobrevivimos a 2020 sí, llegaremos al 30 y ya se han realizado 3 congresos internacionales, es decir, no solamente son las jornadas anuales, sino tenemos 3 congresos internacionales con gran repercusión. Esta también es otra diapositiva horrible de horror vacui que no les voy a leer, simplemente porque no quería hacer 10 diapositivas, es decir, sino simplemente pues son algunas de las líneas de trabajo que hemos planteado y disculpen ahí sí que la autocita o distintas citas que tenemos pues desde el concepto de canon escolar que ahora desarrollaremos, también la perspectiva de género y los cómico-educativos, la integración del alumnado con necesidades educativas especiales, la diversidad afectivo-sexual, la interdisciplinaridad, hablábamos antes, pues, por ejemplo, trabajo con geografía e historia,
al final, mucha relación con la educación literaria, un ámbito específico son las biografías gráficas, la terminología del cómic, en aquest cas a través de la Academia Valenciana de la Llengua, y también, por ejemplo, las expansiones transmedia del cómic. No solamente, es decir, el cómic es muchas veces el pegamento de muchas expansiones transmedia. Ahí, por ejemplo, hemos puesto una referencia al universo Marvel, pero, por ejemplo, antes, cuando lo han mencionado, también tenemos algún trabajo sobre el Ministerio del Tiempo, que también es un cómic que, por ejemplo, no hemos traído, pero que podíamos haber traído directamente. Y la he dejado para el final precisamente para, no es la última, es decir, queda, pero simplemente esta línea de narrativa en América Latina, porque la hemos dejado también al final, como hemos comentado, en esta línea. Bueno, al final las preguntas que querríamos decir es que puedo enseñar el cómic, se voy a presentar una serie de actividades muy superficiales, sí que anunciar que todas las ilustraciones son propiedades de sus autores, algunas de las webs que se citan ya no están disponibles y aquí me quiero confesar, es decir, antes de nada decirle que yo estoy abrumado y quiero felicitar a mis compañeros y compañeras, pero yo no soy experto del siglo de oro. Mi blog se titula Literatura Infantil y Juvenil, que es en Internet, que es el que fue mi blog, es decir, yo lo que sé de esto y luego pues narrativas gráficas y lo que quiera. Si mi blog hubiera sido teatro del siglo de oro en Internet, pues podría hablar con más eso, pero entonces aquí simplemente disculpen que yo más allá de lo que... No, bueno, sí que he leído bastante siglo de oro, voy habitualmente al teatro y simplemente pues el cosplay, luego si tienen interés, pues el cosplay pueden visitar en el blog algunas actividades, bueno, yo prefiero llamarlo carnaval, pero es utilizar el término del cosplay, también me interesa el siglo de oro. En ese sentido, todos los materiales, es decir, que tenemos están disponibles en este blog y también tenemos más materiales de cursos. Por ejemplo, el año pasado estuvimos una semana de estancia en Bruselas y es decir, tuvimos 20 horas de clase donde tenemos muchas más actividades y tal. Aquí lo estoy resumiendo en 20 minutos. Y también tienen luego ahora las pasamos, ahora aviso. Las fotocopias que vamos a pasar las tienen disponibles por si se las quieren descargar, etcétera. No me voy a detener simplemente en las propuestas educativas centradas en la educación secundaria, simplemente aquí mencionar que, por ejemplo, Eduard Baile y yo hemos participado en el máster de cómic educación organizado en la Universidad de Valencia con Noelia Ibarra, Álvaro Pons y otros compañeros, y muchos de estos materiales pues, provienen de esas actividades. Nos podríamos plantear, al fin y al cabo, qué puedo enseñar con cómics, aunque nos vamos más a centrar en aspectos literarios, es decir, estamos hablando del siglo de oro, pero desde la didáctica de la lengua también podríamos plantear, nos pasa lo mismo con el teatro, que tanto el teatro como el cómic son las dos artes, las dos obras que nos presentan más el lenguaje real, es decir, el texto literario en principio no tiene un lenguaje real, y el texto teatral muchas veces tampoco, pero el cómic, y aquí también podríamos entrar incluso en la relación texto-imagen, hablábamos antes de la alfabetización, las distintas posibilidades, Nicolás lleva, de relación texto-imagen que podríamos relacionar, pues esto que se trabaja muchísimo con el álbum ilustrado, con el cómic también se puede estar trabajando y con distintas edades, es decir, no voy a, bueno, sí, ahora comentaré en este sentido. Ahí tienen, por ejemplo, no sé si uno de los grandes teóricos o teóricos iniciales y también autores es Will Eisner, que plantea que puede enseñar todas estas... No me detendría, quiero estar menos de 30 segundos en cada diapositiva, así que no me puedo detener en esta diapositiva. También en este sentido, como hemos comentado antes, aquí vuelvo a citar a Will Eisner, que una de sus obras, de las distintas obras, es Joe Dope, en 1941, pero sí esta cita bastante negativa, esta perspectiva negativa de un libro de literatura infantil y juvenil en 1990, dice Román López Tames. A través del cómic se lleva información a gentes que antes no tuvieron acceso a ningún medio alguno, quizá continúe la tradición del folletín, pero ahora para niños y analfabetos. Es una perspectiva bastante crítica, pero luego posteriormente, al menos en este libro, pues, muestra ejemplos, etcétera. Sobre niveles de actuación didáctica, el primero obviamente sería el de lectura, es decir, es llevar el cómic, tener cómics en el aula, tener las posibilidades. Estudio tanto de las tradiciones del cómic, de las diferencias de las descripciones, las diferencias geográficas o las convenciones del cómic, lo que incluimos en cada elemento, y la última posibilidad que sería la última trabajo, aunque muchas veces empezamos por esta, es la elaboración de un cómic. En este sentido, podríamos llegar a todos los niveles, desde primaria hasta secundaria, porque podríamos en este arte secuencial pues, preocuparnos por el encuadre, la luz, múltiples elementos que podríamos trabajar en relación con plástica, pero que podríamos realizar con otras muchas asignaturas. Ahí tienen simplemente algunos de los objetivos, temas concretos de un modo entretenido, aunque muchas veces al final nos cansamos muchas veces. Sí, tú eres el del cómic y siempre te lo miran con que estás
pensando en superhéroes o en el humor gráfico más superficial, cuando muchas de estas obras pues, nos pueden trabajar cualquier tema que queramos. Al final, también esta idea de fomentar el interés por la lectura, aunque seamos, es decir, sí, obviamente el fin último yo quiero que se puedan leer, disfrutar una obra del Siglo de Oro, que pueda leer el Quijote o que pueda leer cualquier novela, pero también el cómic al final es una herramienta, el lector de cómic pues sí que es un camino seguro hacia la lectura. También educar en valores, arte. Muy brevemente en este sentido, que compruebe el tiempo por donde voy. Sí, muy bien. El cómic sería el hiperónimo, pero tenemos otras, podría haber puesto otras acepciones, he dejado ahí el manga, las tiras cómicas, tendremos que diferenciar claramente, una cosa son las tiras cómicas y otra cosa es el humor gráfico, que forma parte de la narrativa gráfica, pero el humor gráfico está más relacionado con lo que serían los memes en la actualidad, porque generalmente no hay secuencia. Ya todos supongo que conocen el concepto, el término de TVO, que proviene de una revista infantil en España. En Hispanoamérica se utiliza otros términos, pero se utiliza historieta. Y el concepto de novela gráfica, que es un concepto bastante complicado. Hay una obra de Santiago García, un estudio de Santiago García bastante interesante, aunque puede ser discutible, pero bueno, también lo tenemos como autor, porque al final el concepto de novela gráfica lo que se pretende es una obra que finaliza, es decir, que la mayoría que tendríamos son todas, podríamos considerarlo dentro de la categoría de novela gráfica, con con mayores pretensiones estéticas muchas veces, es decir, tenemos que pensar que el cómic generalmente es un medio y es un mercado donde hay una serialización, como una serie de televisión. Podríamos decir, el cómic es la serie donde al final una serie infinita de temporadas y temporadas donde ya se pierde la calidad, y la novela gráfica es la gran película con mayor pretensión estética. Pero generalmente cuando dicen las mejores novelas gráficas muchas veces han sido cómics serializados como Watchmen. Tenemos ahí algunas otras definiciones, como las descripciones geográficas. En este sentido sí que nos gusta mucho utilizar el término del que he citado antes, Will Eisner, de arte secuencial. También está considerado como el noveno arte. Recordamos que el séptimo es el cine, y no se olviden que muchas veces decimos el octavo es la fotografía. ¿Por qué el octavo es la fotografía y el cómic es después? Porque no tuvo peso para reivindicarse. Hay un término que también nos gusta mucho, de Will Groesten, de objeto cultural no identificado, y al fin y al cabo lo utilizamos simple, es decir, el término desde el ámbito académico que muchas veces preferimos utilizar es el de narración gráfica, donde confluye tanto el álbum como el cómic. Pero en este sentido, la narración gráfica, podríamos también aquí entrar en discusiones, hay distintas posibilidades. ¿Cuál es la diferencia entre un álbum y un cómic? Antes hemos visto, hay álbumes que son para todas las edades y para público adulto. Nos podemos limitar a decir el uso de cartelas, bocadillos o el viñetado, pero al final los estudios principales dicen que es el número de secuencias por página. Es decir, si tenemos más de 4 secuencias por página, tendríamos que estar hablando ya del cómic, aunque muchas veces cuando llevamos esta selección decimos, si esto es un cómic, es un álbum, es una cosa que también tenemos que hacer con nuestro alumnado. Y también en este sentido, pues claro, ahí ponemos la relación directamente entre personas que se dedican a la creación, los lectores, etcétera, etcétera. Ya comentaba aquí Terry Groesten, perdón, no era Will, ya le he mezclado el nombre, el concepto de objeto cultural no identificando, y también la idea de solidaridad icónica, que luego veremos. Bueno, sobre el lenguaje y estas cuestiones, a ver dónde lo tengo, voy a aprovechar. Y también lo tenemos en el teatro, que tenemos escolios y estas cuestiones. A ver, no sé. Nuria, ¿llegas a ver? Bien. María, con dolor. María del Mar, por sorpresa. Alberto, con placer. Bueno, aquí simplemente he querido poner una onomatopeya, que en texto escrito solamente he puesto las exclamaciones, que podríamos poner las cursivas, podríamos poner los puntos suspensivos. En el teatro tendríamos que poner acotaciones, y aquí no he puesto el bocadillo, no he puesto el símbolo del bocadillo, porque todos estos elementos los podríamos simplemente... Ahí es un curso que tuvimos en 2015, iba a decir 21, en 2015, sobre cómic centrado en enseñanza de las lenguas. No me voy a centrar en el ámbito lingüístico, pero hay múltiples investigaciones. No les voy a leer todas las actividades, las propuestas, el análisis de actividades, el encuadre, los gestos. Una actividad
sencilla, básica, ya la hemos hablado, que es el rellenar los bocadillos, que al fin y al cabo, pues si trabajáramos cualquiera de estos cómics que estamos trabajando, un episodio específico o una obra específica, pues ya les podríamos incluso que seleccionaran los versos que tal hay. Simplemente no les voy a hacer leer. Esto es una creación de unos estudiantes haciendo aparte con intertextualidades, etcétera. Aquí Capitán Tsubasa, más conocido como Oliver y Benji, es decir, que podríamos estar aprendiendo japonés o simplemente pues, los elementos que vemos a través del cómic y la convención. Bueno, en este caso manga, ejercicios puramente lingüísticos, elementos fonético-fonológicos, es decir, recordamos la onomatopeya no nace del cómic, la onomatopeya existen antes, pero el cómic sí que es un espacio de generación y de creación de nuevas onomatopeyas, es decir, hay muchas que se actualizan, reactualizan y generan al final de la alfabetización visual y del cómic. Uso de plantillas, podríamos utilizar simplemente, hay múltiples herramientas, plantillas para llevar simplemente donde ya estaríamos trabajando, o ordenar la secuencia, es otra actividad que podemos hacer, es decir, por favor, no lo hagan con un cómic original, es decir, no recorten, pero hagan las fotocopias, escaneen y, por ejemplo, aquí, también en este sentido tenemos el concepto de solidaridad icónica, ya esto formaría parte del taller, no nos va a dar tiempo porque en estos simplemente aquí tenemos 6 viñetas que son 3 y 3, es decir, agrupa en 3 y 3 viñetas porque son 2 secuencias distintas. El personaje es el mismo, es Espectro de Seda, la obra es Watchmen, de Alan Moore, entonces simplemente tenemos, pues, a ver, es bastante sencillo que tenemos cuando está cayendo, es la que sería la 3, la 4 y la 6, forman la misma secuencia y las otras 3 formarían otra, es decir, son 2 secuencias distintas. Pues una actividad sencillita con los estudiantes para ver qué está sucediendo, la solidaridad icónica, la secuencia, lo que está pasando, muchas actividades. Bueno, el resultado es este, es bastante sencillito, era bastante obvio, está cayendo de su bolso está cayendo una bolsa de perfume y al final está cayendo en la luna donde va a encontrarse con el Dr. Manhattan y en la otra simplemente se está encontrando va a la guarida de Búho Gris, que es otro personaje, y pues que está abandonada, vemos ahí el polvo que tiene su nave espacial. Parece bastante sencillito, las viñetas originales son estas. Es decir, yo solamente he sacado 3 de 9, si les hubiera dado 9, que muchas veces lo hemos hecho, pero al final damos 9 viñetas y vemos que nos podemos pasar media hora y en una clase tener distintos usos. Aparte, por ejemplo, y en el segundo caso, utilizar, no lo he mencionado antes, el cómic lo podemos considerar un género o un subgénero literario, pero generalmente preferimos considerarlo un medio distinto porque el elemento central e indispensable es la ilustración. Si no hay ilustración, no hay cómic. Puede haber texto, puede no haber texto. Entonces es el elemento indispensable. Herramientas digitales, otra actividad que no nos va a dar tiempo a hacer, pero que sí que sería interesante, con los estudiantes que leyeran el cómic detenidamente, es seleccionar cuál es el momento principal, la viñeta significativa, discutirla, comentarla, es decir, pero para eso hace falta pues, leernos detenidamente los distintos cómics. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo con Moebius. Ya hemos comentado antes algunos, disculpen, aquí hay una sucesión de autocitas, también hemos trabajado las mitologías clásicas, y prehispánicas a través de viñetas. Y aquí llegamos, en 2013, a un curso que para nosotros fue central porque aparte trabajamos dos conceptos principales. Aparte, tenemos el cartel, forma parte de la obra de Pablo Auladel, Paraíso Perdido, porque recibió también el premio nacional, hemos visto antes a Pablo Auladel el Malinche, y yo creo que Soy la Malinche no recibe el premio nacional porque Pablo Auladel ya había recibido un premio nacional de cómic, pero si no lo podría haber recibido. Y en este sentido presentamos, por un lado, el concepto del canon de viñetas o el canon de cómic o canon de unicómic, que vamos a ver muy rápidamente, y luego las biografías literarias gráficas. Es decir, llevamos trabajando más de 10 años en estos dos conceptos. Al fin y al cabo, en este sentido, por supuesto, es incluir viñetas en la clase de literatura. Ahí tenemos algunas viñetas desde distintos años y alguna cita, por ejemplo, de nuestro compañero Eduard Baile. En este sentido, claves de lectura de adaptaciones literarias, el cómic El caso del tirán, que nos sirve como marco teórico que podríamos saber de lo que hemos visto antes de intermediación, adaptación, las distintas posibilidades, etcétera, etcétera. Bueno, y como comentabas, al final se concibe como noveno arte.
Una posibilidad sería Mi vida en cómic, que se realiza desde las primeras etapas, es decir, los nenes desde infantil te están contando su vida en viñetas, etcétera, hasta podríamos llegar a obras espectaculares como El arte de volar, la biografía, bueno, que luego es el díptico con el ala roja de los padres de Antonio Altarriba. Actividades de cómic, inclusión, es decir, y en este es muy importante, es la identificación del alumnado, es decir, si tenemos alumnado con necesidades educativas, diversidad funcional o con lo que hemos llamado, pues tener un personaje que se puedan sentir identificados es bastante interesante. Ahí nuestra compañera Pilar Pomares tiene distintas posibilidades. Hemos comentado antes geografía e historia, aunque nosotros la mayoría somos de didáctica de la lengua y la literatura, tenemos con Isabel Gómez Triguero y Ramón Sánchez del Bru distintas posibilidades para el aula de secundaria, publicados en la revista TVOsfera. Aquí tienen un análisis que realizó esta alumna Nerea Ruiz en 2018 sobre viñetas de secundarias en distintos manuales, porque al final no hace falta justificar el cómic porque está en todos los manuales, con mayor o con menor éxito, con mayor o con menor comprensión, es decir, porque por desgracia te encuentras algunos manuales de cuarto que están utilizando el cómic como si tratando a los nenes, ya a los adolescentes como si fueran tontos y tontas, es decir, hay algunos que los utilizan muy bien, pero otros ahí simplemente tienen el análisis, pero como comentabas, ya se nos ha quedado obsoleto porque no está ajustado a la ley, aunque el uso del cómic sigue siendo bastante similar, por desgracia, en los manuales. Sobre los criterios de selección de Unicómic, muy breve, en este sentido hemos comentado, al fin y al cabo, como en cualquier arte y en la literatura infantil, y pues hay que plantear unos criterios de selección o unos criterios de análisis que nos permitan describir y saber si esa obra es adecuada o no adecuada. Aquí podría, dentro de la literatura infantil, hacer referencia a Teresa Colomer, Gemma Yu, Pedro Cerrillo, José Manuel de Amo, como algunos que han realizado magníficos o enumerado magníficas perspectivas y criterios de selección. Aquí, en este sentido, en primer lugar sería la autoría, y en esta autoría, como en la narrativa gráfica, tendríamos que analizar claramente las diferencias entre la obra única, es decir, la obra de autoría única, generalmente es un gran ilustrador que se anima a hacer un guión, que se anima a desarrollar, Pablo habla del ejemplo, o las obras donde tenemos dos artes, el texto, que sería más cercano a la literatura, aunque muchas veces ese texto, si las ilustraciones no tienen sentido, y la ilustración. Pues como comentábamos antes, por desgracia, Alberto lo comentaba, creo que era con lo del Quijote o no sé qué, es decir, hay auténticas barbaridades de adaptaciones literarias que han cogido un ilustrador o han cogido simplemente y ahí no hay arte ni nada, han hecho una propuesta simplemente. Por supuesto, también los distintos géneros o subgéneros, ya lo hemos mencionado, los elementos materiales también en este sentido, aunque también hemos investigado los webcomics y los trabajos online y todas las posibilidades, pero al final la materialidad, el libro objeto también en este sentido es un elemento fundamental. La construcción narrativa, las ilustraciones y viñetas, la relación texto-imagen, el lenguaje y representación, los paratextos, peritextos y epitextos que tiene cada obra. En este sentido es bastante importante, cubierta, portada, colección, los textos complementarios, los textos que puede tener, la bibliografía que puede tener un propio cómic, y luego, pues, por ejemplo, en ese sentido también el público objetivo, muchos de los que hemos comentado hemos dicho que serían para bachillerato, considerando que ya en bachillerato tenemos un lector competente, pleno, que pueda asumir cualquier tipo de texto, pero muchos realmente los trabajaríamos en un ámbito universitario. En este sentido, si podéis... Una actividad que no se preocupen, se lo quedan simplemente, pero yo les animaría a que incluso se lo queden para hacer la propuesta con sus alumnos para saber cuánto cómic, pues... ¿Qué 10 cómics recuerdan? ¿Qué 10 cómics le gustarían tener en su biblioteca? No vamos a decir que 10 cómics se llevarían a una isla desierta porque se quemarían al día siguiente. Entonces, pero pues, ¿cuáles son? Es una investigación que empezamos ya en 2011. Simplemente tenemos, pues, aquí llegamos a lo que es el canon, la elaboración del canon. En 2011 empezamos los estudios y nuestro canon se consolida entre 2013 y 2015. Distintos referentes. Tanto los 100 libros para un siglo del equipo Peonza, donde incluimos cómics, el canon de los cómics, los Million Comics de Paul Grobet, o infinidad de tal. Entonces, en 2014
en ese seminario que teníamos, que hemos mencionado antes, pues conseguimos ya luego publicar en 2015 el canon artístico de Unicómic. Lo que se hizo es buscar múltiples canon en bibliografía, internet, etc. Los fuimos numerando, organizando si tenían una organización, porque algunos pueden ser simplemente por una organización temporal, por géneros, pero si tenían una graduación de mayor a menor, porque también queríamos tener una escala. Entrevistamos a múltiples autores e investigadores, investigadoras y también las personas, pues imaginen aquí, las personas que participaron en el curso rellenaron esa ficha y también los integrantes de la asociación y conseguimos nuestro canon de Unicómic. Estas son las 10 primeras obras, es decir, cuando se repite el 3-3, Asterix y Tintín, es porque la puntuación que obtuvieron al poner en esas tablas todas esas obras son las fundamentales. No son solamente 10 obras, nuestro canon es un canon que aparte ya está reconocido académicamente en múltiples espacios. Por ejemplo, las bibliotecas, muchas bibliotecas académicas de universidad, cuando quieren, si no tienen cómic, cuando quieren empezar a comprar cómic, lo primero que hacen es el canon de Unicómic. Es decir, ya hemos tenido eso podría ser un elemento de transferencia gracias a que uno de nuestros compañeros es el jefe de biblioteca de la Universidad de Alicante, ha publicado sobre eso y entonces le da. Ahí tienen las 30 obras, no me puedo detener, pero no hay ninguna de las que hemos visto aquí. Y sí que les puedo decir que en este sentido el canon, por desgracia, también si hiciéramos un canon del cine o de arte, por desgracia, lo que hemos visto antes, hay muy poca presencia femenina. Culpa nuestra, es decir, de toda la asociación. Solamente tenemos como personaje único femenino a Mafalda, pero el autor es masculino, y como autora y personaje Persépolis de Marchand Satrapi, es decir, 2 de 30, el resto son, bueno, podemos encontrar otras obras donde, por supuesto, hay mujeres, tenemos superhéroes con todos los problemas de cosificación y sexualización, pero también tienen que entrar dentro del canon. Tenemos obras que para muchos de la asociación nos parecen fundamentales, como El Eternauta, que ahora se conoce por la serie de Netflix, etcétera, etcétera. En este sentido, se hizo una investigación hace ya unos cuantos años sobre el conocimiento del alumnado universitario y alumnado de secundaria sobre estas 30 obras. Simplemente tenían 5 posibilidades de respuesta. 5 lo conozco perfectamente, me gusta y lo leo. 1, no lo conozco nada. 2, me suena, es un cómic. 3, sé que es un cómic, pero no. Y 4, pues lo he leído algo. Por desgracia, ven, solamente tenemos 3 autores que superan el 4, Asterix, Mafalda y dentro de ese canon de esos otros 30 tenemos 14 obras por debajo que no llegan al 10. Vemos en este sentido El Eternauta, Morcinder, Agujero Negro, Animal Man, pues bueno, son obras que nosotros sí que consideramos canónicas, con todos los problemas del concepto de canónicas. En este sentido, pues son desconocidos, pues por ejemplo ahora esto se modificaría El Eternauta a través de las adaptaciones, sería distinta. Como comentábamos, nosotros somos también conscientes de que había poca presencia femenina. Hemos hecho distintas investigaciones sobre, por ejemplo, cómics para trabajar las distintas olas del feminismo, es decir, para trabajar la coeducación, el feminismo en clase. Tenemos esta investigación. Y también, con Mónica Ruiz, Eduard Baile y otros compañeros, hicimos posteriormente, en 2021, a veces aparece el canon femenino, aunque no queremos utilizar el concepto de canon femenino, porque hicimos una investigación similar sobre 30 personajes femeninos. La selección la hicimos también nosotros, es decir, ¿cuál es la selección de Unicómic? Nos sentimos suficientemente, tenemos el nivel y los conocimientos para hacer una propuesta. Entonces, también en este sentido, pues tenemos distintas publicaciones para ver qué personajes se conocen, que muchas veces son la mayoría a través de las adaptaciones audiovisuales. En este sentido, también se hizo la diferenciación entre el alumnado universitario y el alumnado de secundaria y también se ha seguido esta investigación, se ha actualizado, esta la tenemos recientemente de nuestros doctorandos que han hecho esta investigación para el conocimiento de los personajes de secundaria. Ya muy relacionado y con la parte ya didáctica, ya llevo yo 30 minutos, así que tengo ya que correr, es el de las biografías literarias gráficas. Las biografías literarias gráficas, hemos visto, por ejemplo, antes las de Cervantes o las de Quevedo,
o la de Lope, es un subgénero que desde la perspectiva de la literatura nos ofrece muchas posibilidades, pero lo hemos dicho antes, no para sustituir la lectura del texto, sino para a lo mejor personajes tan significativos e icónicos como puede ser Federico García Lorca, que tuvo una biografía truncada, pero bueno, se sabe mucho de su biografía y es importante conocer su biografía, pues acercarlos. El objetivo siempre tiene que ser que lleguen al texto literario, que lean La Casa de Bernarda Alba o que lean El Romancero Gitano. Pero al final del cómic pues, le podemos dar mayor contexto. Ahí tienen algunos ejemplos, tienen una selección de 30 obras. Sí que me interesa en este aspecto, y si luego tienen oportunidad, que analicen y diferencien la calidad estética o la intencionalidad estética, porque a veces puede haber mayor ficcionalidad. Cuando estamos haciendo una biografía, pues muchas veces la obra literaria del autor permea el texto, la que hemos mencionado antes de Cervantes, aparecen los personajes en la misma biografía de Cervantes, y también en este sentido, pues si queremos que una biografía sea lo más fiel a la realidad, y ahí tienen un ejemplo de Miguel Hernández Piedraviva, de Román López Cabrera, sobre Miguel Hernández, donde lo que está reproduciendo es una foto icónica de Miguel Hernández arengando a las tropas en la batalla de Teruel, creo que es. Enfrente tenemos de Carlos Esquembre, aparte de las dos biografías son magníficas, Las tres heridas de Miguel Hernández, donde nos está haciendo una metáfora visual sobre uno de los textos más conocidos, finales del Oriolano, Las nanas de la cebolla. Los dos son fantásticos, pero lo que decíamos antes también con las adaptaciones, si no conocemos Las nanas de la cebolla, el segundo no lo vamos a entender. Que a lo mejor me puede servir el cómic para introducir Las nanas de la cebolla y explicarlo, todo el problema y eso. Ahí tenemos algunas investigaciones que hemos realizado. En este sentido también tendríamos que trabajar, es Eduard Bailey el que ha analizado en profundidad las múltiples adaptaciones del Tirant Leblanc. Tenemos el Cervantes en cómic, que tenemos múltiples ejemplos, hemos mencionado dos. No solamente, no sé si conocen, la editorial Novaro, muchos de la editorial Novaro mexicana también se publicaron en España con Bruguera, pero tenemos muchas vidas ilustres, que son textos, es decir, que pues, tenemos por ejemplo aquí también a Lope de Vega, tenemos a Cervantes, Becker, Valle Inclán. La propia concepción del cómic es muy caduca ya, es decir, son cartelas con mucho texto, con redacción, pero bueno, sería interesante simplemente ver la posibilidad también con un enfoque didactista total, lo que hablábamos antes, pero, por ejemplo, en estos momentos Cascaborra sí que tiene esa intencionalidad histórica de acercar la historia a la literatura a través del cómic. Muy breve, para que vean la idea de lo que sería el taller que nos gustaría hacer y trabajar, es este Cervantes en el cómic. Sí que están los dos, es decir, que si alguien, como no vamos a hacer las actividades, no nos preocupa qué tal, pero que vean la comparación. Recientemente, Miras y Martínez Carratalá hemos publicado también un análisis del Cervantes y el Quijote del cómic. A ver, y en este sentido no siempre con especial intención de tener todas las obras, porque hay muchísimas más, sino buscar herramientas de análisis. Aquí simplemente la primera que hemos mencionado, la de Miguel Ancho Prado y David Rubín, que tenemos Miguel en Cervantes y el Retablo de las Maravillas, que en este sentido es inteligente trabajar. Sobre los peritextos, como he mencionado, está editado por Astiberri, que es una editorial consolidada en la narrativa gráfica, tanto en el cómic como en álbum, pero está pagada por el Instituto Cervantes, es decir, es de 2015, preparando el centenario de 2016. Tiene aparte una propuesta transmedia, lo hemos mencionado antes, en la web del Instituto Cervantes. Se puede leer toda la obra y también se puede con distintas actividades. Tienen ahí recomendaciones de uso, etc. Podríamos hablar de la intertextualidad, de la presencia de la obra, es decir, tenemos a Miguel de Cervantes y a distintos personajes que van apareciendo. Ahí está Cervantes peleándose con Don Quijote. O el análisis de la ilustración, en este caso el anterior es de Miguel Ancho Prado, pues David Rubín opta por este otro. ¿Se ajusta a lo que pensamos del Retablo de las Maravillas? Pues a mí me parece interesante esta propuesta que podríamos trabajar, las posibilidades didácticas. Atención, antes el que hemos mencionado, sí, el de la ensoñación del genio, hemos traído la edición de 2023 porque tienen una segunda, pero el texto original también es de 2015, donde es el que hemos comentado, que tiene este retablo, la historia está organizada como una obra teatral bastante interesante.
También hay intertextualidad, es decir, el propio Miguel de Cervantes se encuentra con su personaje más conocido en sueños, etcétera, etcétera. Y también... Sí. Todo ya que está. Sí. Para analizar estas obras, una de las cosas que hemos ido trabajando y que nos ha dado bastante éxito de producción en la propuesta es, en este diagrama, señalar en un lado el eje de la imagen, el otro lado el eje del texto, la mayor ficcionalidad o menor ficcionalidad. Es decir, al final, el cómic, como medio visual, ahora ya con la inteligencia artificial y con los elementos audiovisuales, el cine también nos permite representar cualquier cosa que podamos imaginar. Pero hace muchos años, hace 30 años, la tecnología no nos permitía generar. En cambio, el cómic siempre nos ha permitido, como la pintura, representar algo que sea totalmente inimaginable, totalmente ficcional, totalmente alejado de la realidad. Y entonces se hacen estos dos análisis. Precisamente hemos mencionado también Nebrija y Quevedo, donde vemos dónde hay mayor ficción tanto en la imagen como en el texto, el que hemos visto en el Retablo de las Maravillas de Miguel Ángel Cervantes. En el otro, pero simplemente es buscar el equilibrio entre los que tenemos, lo tenemos aquí. Hemos analizado también, por un lado, las biografías de Miguel Hernández y Federico García Lorca, porque aparte los dos son los que más biografías tienen en cómic, es decir, tienen múltiples biografías. Aparte, pues es terrible que en este momento sean los dos con una biografía truncada, es decir, con los dos cuando mueren y tal, etcétera, pero tienen biografías bastante significativas, etcétera. Y luego abajo también se han incorporado, aparte que estás mencionados, de algunos autores de literatura hispanoamericana como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Alejandra Pizarnik, Pablo Neruda y Julio Cortázar. Y Juan Rulfo, me olvidaba. Y también se ha analizado la clasificación según la intertextualidad y posibilidades didácticas. Porque sí que lo que tenemos que tener claro es que llevar estas obras no es sencillo llevarlas a clase. Son muy interesantes, les puede llamar la atención mucho a los estudiantes. Lo que hemos dicho antes, pues gracias a leer esto me he acercado tal, pero tiene que haber una preparación, tiene que haber una guía didáctica. Ahí tienen lo mismo de las guías. Es decir, este trabajo lo hemos hecho, por un lado, analizando percepciones del alumnado y, por otro lado, también los propios investigadores. También tienen otra ficha con muchas actividades, que es simplemente un ejemplo que se podrían hacer con estas actividades como tal. Y en este sentido, en la revista TVOsfera, el año pasado, en noviembre, se publicó de un proyecto europeo distintas guías de lectura. Yo he participado en esta de Pablo Neruda, pero por ejemplo también tenemos, el Buscón en las Indias también tiene una guía de lectura publicada por investigadores de un proyecto europeo. Y con esto creo que me he ajustado. Les hemos dado las fotocopias, pero no queremos alargarnos más, sobre todo a la hora de comer, que luego en la tarde. Yo ya les dejo aquí, él continuará y simplemente, si tienen alguna pregunta o alguna... En las hojas que os hemos repartido tenéis tanto bibliografía, por si os interesa. Os hemos pasado un listado con 30 con bibliografía, por si os interesa el tema del cómic, con referencias nuestras, con los cómics y también con muchas actividades que a lo mejor ahora os hemos comentado así un poco de forma atolondrada, que podéis hacer con vuestros alumnos en el cómic. Si no, como os digo, en la página web o en artículos que hemos referenciado podéis trabajar el cómic. Estas son las 15 obras que tenemos aquí, es decir, que hemos traído aquí, que no están fotocopiadas, esas como lo estuvimos decidiendo en el último momento, pero las tenéis en el blog tenéis disponible, y aparte está primero con el título, con el abreviatura, el identificador del título y luego la referencia, que como vemos tenemos alguna de 14 y 15, pero la mayoría son de los últimos 5 años, es decir, que se pueden conseguir. Muchas son de la editorial Cascaborra y Cascaborra está deseando que les escriba a la gente para decir, oye, mándame tal o cual editorial. Y luego el otro texto que tenemos son estas actividades, que es lo que queríamos hacer con taller, pero ya no nos da tiempo, de que cada uno de ustedes más o menos se llevara un cómic
y dijeran, uy, pues esta actividad la podría hacer aquí, lo que hemos dicho, pues la viñeta más significativa o... Bueno, una de las cosas que también comentamos en esto de las viñetas, aparte ya que estando con expertos, no es conveniente que seamos muy expertos a la hora de analizar estas obras, porque siempre va a haber, es decir, son obras artísticas donde hay una interpretación de un ilustrador. Sobre Quevedo la gente nos ha dicho que no le gusta nada lo que tenemos, o sobre las de Hernández mismo en Alicante, que tenemos investigadores y tienen prólogos de catedráticos y de catedráticas y muy importantes, pero luego tienen discusión de que esto no fue así o no fue así, o claro, y si somos muy especialistas, por ejemplo, la misma que comentábamos, sobre la obra, siempre vamos a decir, uy, me falta esto, me falla aquello, etcétera, pero al final es una herramienta para llevarlas a clase. Tienen ahí las distintas actividades, disculpen las referencias que son principalmente generadas de la asociación en torno a educación literaria, no solamente sobre teatro del siglo de oro, y tienen aquí el ejemplo de lo que hemos hecho, simplemente que estos dos ejes para analizar el cómic y simplemente se podría utilizar con cualquier otro tipo de obras y la idea del canon. Y creo que con esto nos podemos ir a comer, ¿no? María. Bueno, primero agradeceros, José, Mónica, José, por el interesantísimo trabajo, todo el material que nos habéis traído y ese esfuerzo de síntesis que yo creo que se nota y además con éxito. De todas formas, hay tantísimas ideas, tantísimas cuestiones a tratar. No sé si tenemos tiempo por ahora, sí, para un par de preguntas, si alguien en la sala quisiera lanzar alguna duda o pedir quizá referencia de alguna de los cómics que habéis ofrecido en las presentaciones. Si se ha quedado algo en el tintero que quisierais vosotros, por ejemplo, lanzar ahora. Si alguien se quiere acercar ahora, hacerles una foto y tal, le ponemos más luz y acercarlas, luego nos lo llevaremos, pero... En cuanto a las fotocopias, si alguien se ha quedado sin alguna de las 4... Y si queréis llevaros más, no queremos llevarnos las de vuelta. Están aquí en la mesa. Si no hay ninguna apreciación o pregunta para debate, yo creo que lo podemos dejar aquí. De nuevo, muchísimas gracias a los dos por vuestra ponencia y por el trabajo. Gracias.